Mi Cristo bendice tu Cristo. Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos. ¿Cómo los ha tratado Adán? Excelente. ¿Cómo los ha tratado Eva? ¿Los manejan? Claro. Eso sí. ¿Quiénes tienen conflictos internos? Levántenme la mano, por favor. ¿Y quiénes tienen conflictos externos? A uno les da pena. Porque no tienen, viven en conflicto. Pero uno la levanta. ¿Por qué no hablamos de eliminar los conflictos externos? Porque no existen. No existen, no son reales, ¿o sí? Sí existen. El asunto es que son una proyección de nuestros conflictos internos. Recordemos lo que estuvimos analizando, de que realmente lo que vivimos internamente, lo interno se refleja en lo externo. Y que lo externo nos afecte internamente depende. Ya depende de ti, que tú quieras dejar que eso te afecte. Pero cada uno de nosotros puede hacer la diferencia y no dejar que las situaciones externas le influencien. Por eso hacemos bien en trabajar los conflictos internos. Porque si podemos eliminar o transmutar nuestros conflictos internos, nuestros conflictos externos desaparecen, se transforman. Entonces vamos a aprender un método para eliminar estos conflictos, para que vivamos en paz y armonía, como decía el servicio. Y para ello nos vamos a basar en las palabras del Maestro Jesús, que las menciona Tomás en el texto de Nag Hammadi, que dice lo siguiente. En el 16 en adelante. Ahí dice: los hombres probablemente piensen que he venido a traer paz al mundo y no saben que he venido a traer divisiones sobre la tierra, fuego, espada, guerra. Porque habrán 5 en una casa, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y estarán en soledad. Y te daré lo que el ojo no ha visto, y lo que el oído no ha escuchado, y lo que la mano no ha tocado, y lo que no ha brotado en el corazón del hombre. Puede que no hayan leído Tomás 16, pero han leído Mateo, Lucas, y hay cuestiones semejantes, ¿cierto? Recuérdense el por qué uso Tomás. Porque Tomás, al igual que la mayoría, dudan de todo. Hasta no ver, no creer. Y este método que nos está presentando el Maestro Jesús, no lo crean. Hay que hacerlo. Hay que verlo para creerlo. Eso es parte de eso. Y eso es lo que vamos a examinar. Los que son devotos del cristianismo pueden encontrar semejante a esto en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 34, y en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 51, en adelante, y en otras partes también. Pero ¿cómo es el asunto si estamos hablando de paz? Y el Maestro Jesús está diciendo aquí que viene para traer división, fuego, espada, guerra. Eso hay que comprenderlo. Y para comprenderlo, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo te deshaces de tus conflictos internos? Todos tenemos un método, ¿o no? Puede que no lo llamen método, pero es nuestra parte cómo nos deshacemos de nuestros conflictos.
Normalmente lo que hacemos para deshacernos de nuestros conflictos es responsabilizando a otros. Es decir, que lo que hacemos es le pasamos la culpa. Pero así, chichi, nunca tenemos la culpa siempre la tienen otras personas. Es decir, pasamos la pelota. Y decimos a mí que me registren. Estamos bien, no tenemos ningún problema. Y responsabilizas a otros, y cuando le pasas la pelota a otros, ¿qué es lo que ocurre? Comienzas a guerrear, comienzas a pelear. Porque cuando le tratas de pasar la pelota a otro, el otro la acepta fácilmente. No te acepta. No, la culpa es tuya, el problema es tuyo. O se pasan tirando el problema y el pobre Chucho recibe la última culpa. El asunto es que a través de pasar la pelota, a través de tirarle la culpa a otros, pasas a través de una catarsis. Y todos dicen, hagamos una catarsis. Se dicen babosada y media. Y algunos terminan hasta enojados. Pero es parte de la catarsis. Es decir, ¿por qué? Porque te desahogas, sacas. Y después de desahogarte, vas quedando más tranquilo. Y ahí puedes aventar, cuando haces la catarsis, cuando le tiras los problemas a otro, avientas tu cólera y violencia. Y eso te da un desahogo. Tiras toda tu basura, tiras todo tu peso. Pero ese es un desahogo, es un alivio. ¿Estás resolviendo tus problemas? No. Estás liberando la energía en ese momento que has ido acumulando, el estrés que has ido acumulando. Por supuesto, todo lo que estás haciendo es temporalmente, porque el interno no ha cambiado. Sigue estando ahí. Lo que hiciste es darle una salida temporal. Pero de nuevo, se va a volver a acumular mañana. Y por eso tenemos un dicho popular que dice, si yo estaba bien, pero lo que pasa es que le echó la última gotita al vaso de agua y este se rebalsó. Entonces nos rebalsa la cólera y nos desahogamos. Como decimos aquí, paga el pato muchas veces el que no se lo merece. Pero nosotros nos desahogamos. Desahogamos nuestra cólera el otro. Es decir, que el método que la gran mayoría tiene es el de proyectar su frustración, proyectar su enojo, proyectar su odio, su cólera a través de una violencia. Y eso da alivio temporal. No es un alivio que permanezca. Por eso se llama alivio. Tiene que haber una solución para esto. Peleas con otros porque vas acumulando basura dentro de ti. Y llega un momento en que ya no te aguantas con tanta basura y tienes que tirarla afuera. Y otros nos utilizan a nosotros para aventar esa basura. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, alertas, para no recibir esa basura. Para no recibir esas inyecciones fatales que nos dan de ponzoña. Tienes que darse cuenta, porque las personas que más ponzoña muchas veces te tiran son las personas que más te aman. ¿No se han dado cuenta? Que con los que más se enojan, con los que más pelean, es con las personas que dices que amas. Entonces, ¿por qué? Porque se sirven mutuamente todos de catar. Pobrecito, no le hagan caso. Pero ese de pobrecito, no le hagan caso, es falso. Porque siempre haces caso. Y así es como se van deteriorando las relaciones en las familias, en las parejas, etc. Una persona que se ha conquistado a sí misma, una persona que ya se está observando, que ya observa sus pensamientos, que hace la brecha que hay entre los pensamientos, que puede estar alerta un poco más de tiempo observando su respiración, se llega a conquistar a sí misma. Y con eso se convierte en un autoconquistador. Y cuando te vuelves un autoconquistador o conquistadora, no tienes conflictos internos. La guerra interior cesa. Eres uno. Eres uno y ya no estás fragmentado. Ya no estás dividido.
Normalmente, en nuestros conflictos, estamos divididos, estamos fragmentando. Piensas hacer una cosa, pero a la hora de hacer, ¿qué haces? Otra completamente diferente. Y si tú has estado viniendo a todas las charlas, puede que ya hayas creado ciertos conflictos. Y normalmente, cuando presento algo aquí en una charla, crea conflicto. Crea conflicto porque escuchas lo que no has escuchado normalmente a lo largo de tu vida. ¿No se han dado cuenta? Como en el caso de Adán y Eva, completamente diferente a la cristalización que tenemos de lo que hemos escuchado desde chiquitos. Y no solo ese, lo de la respiración, todo, y en todas las temporadas. Tratamos de crear un conflicto porque eso también es un método para que te mantengas despierto, para que estés alerta. Pero como estamos fragmentados, la idea de crear ese conflicto, como lo vamos a ver con este método, es que nos volvamos uno, que nos podamos autoconquistar. Porque cuando logramos eso, esa persona ya no va a proyectar sus molestias. ¿Por qué? Porque ya no las tiene. Porque no tiene basura. No peleará con nadie más. Pero sigues peleando porque te sigues moviendo entre el par de opuestos. Sigues calificando. Sigues sojuzgando. Y esa es la parte especial que tienes que observar, que es un proceso mental. Darte cuenta que no eres tú. Distanciarte de ese proceso mental. Así que este es un truco de la mente para evitar el conflicto interno. El truco de la mente es proyectar tu molestia a otros, pasar la culpa, pasar la pelota. Porque el conflicto interno es más doloroso y no lo queremos enfrentar. Tan es así que la mitad del auditorio no levantó la mano cuando yo le pregunté. ¿Por qué? Porque le duele reconocer que tienen conflictos internos. Porque cualquiera que tenga un conflicto interno está loco. Todos vivimos en una locura cuando no logramos acallar nuestra mente. Y el comenzar a darte cuenta de eso es el paso para que puedas sanarte, para que puedas transmutar todas estas cosas. La razón básica es que todos tenemos la imagen de ser personas buenas. ¿O hay alguno malo aquí? No. Y no solo buenas, cada uno de nosotros cree que es lo máximo. ¿O no? Pues sí, me extraña. Después de yo solo Dios. Y todos piensan eso. La vida es tal que sin esta imagen sería casi imposible vivir. Perderíamos la confianza en nosotros mismos. Te llenarías de condena. Imagínate que ni tú mismo crees que eres bueno. Nadie cree en mí, ni yo tampoco. No lo dices, pero lo demuestras, porque muchas veces andas implorando cariño, andas implorando que otros te quieran, quieres sentirte amado. Y esa es parte de esto también. Ámate a ti mismo. Y todos andan queriendo que los amen, que los quieran. Y tú solo puedes dar lo que tienes.